Bienvenidos a la maestría en gestión pública. En el día de hoy vamos a ver la asignatura Ética y habilidades directivas en el sector público. Vamos a trabajar la unidad 2, el módulo 2, en el que vamos a desarrollar el comportamiento ético para el crecimiento directivo. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a desarrollar el comportamiento ético para el modelo directivo en 6 puntos. Primeramente, vamos a hacer la diferencia entre el ser, nuestra manera de ser, versus nuestra manera de hacer, el hacer. Vamos a ver asimismo todos los cambios que están existiendo, dándonos cuenta de que la verdadera transformación solo puede comenzar con nosotros mismos, desde dentro. Asimismo, vamos a ir fabricándonos nuestra propia hoja de ruta y para ello tenemos que saber construir nuestra brújula moral. ¿Tenemos nuestra brújula moral regulada? ¿Está adecuada? ¿Nos sirve verdaderamente como el norte que guía cada uno de nuestros comportamientos? Lo descubriremos en breves momentos. Seguidamente, trabajaremos la construcción de nuestro modelo de crecimiento en base a 4 pilares. Construiremos la cultura ética en la administración pública y terminaremos evaluando y examinando el rol directivo en esa construcción de la cultura ética sostenible en las instituciones públicas. Vamos con todo ello y vamos a disfrutar de este hermoso viaje. La ética, qué hermosa palabra, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto ha sido una de las cuestiones más esenciales del progreso, de la evolución y de la humanidad durante todas sus periodos, al menos en los procesos, ¿verdad?, de los que se ha ocupado la filosofía. Ya en el 469, Sócrates, seguido inmediatamente por Platón, se hacía varios planteamientos sobre qué era lo más importante del ser humano: buscar su virtud, ¿verdad?, buscar la verdad. Y cómo ésta, junto a su discípulo más significativo, Platón, veíamos que estaba relacionada con la felicidad. Veíamos cómo retoma este concepto Aristóteles, poniendo el término de eudaimonía, si recuerdan todos ustedes, esa felicidad. Y cómo la vinculaban los tres al ejercicio práctico de lo que significaban esas virtudes, es decir, a comportarnos de manera práctica, el ser virtuosos, ejemplificando y haciendo hábito ese comportamiento de manera modable o referido a cualquiera de las virtudes en las que estuviéramos hablando. La ética, al fin y al cabo, es un asunto importantísimo, a mi juicio el más importante del desarrollo de la vida de un ser humano, que es el que explica por qué unos líderes son tremendamente efectivos y por qué son seguidos por las personas y otros, con una competencia técnica tan importante o mayor, no tienen ningún seguimiento y lo que tienen es que ampararse en el poder para ser escuchados. La ética es la base, por supuesto, de la empresa. Si hablamos de ética, tendremos evidentemente que aludir al estudio de la moral, como todos ustedes saben. Sería una disciplina filosófica que estudia esa moral, que estudia la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre el bien y el mal, y sus relaciones, como decía anteriormente, con la moral, y, lo más importante, las relaciones con el comportamiento humano. Determina, al fin y al cabo, esa ética, qué es bueno, y en función de eso que es bueno, cómo se debe actuar, cómo llevar eso que luego definiremos como virtud, ¿verdad?, en la práctica. Y el comportamiento ético es la única garantía de que seamos, vean, felices y además eficaces a largo tiempo, a largo plazo. Si cualquiera de ustedes quiere constituir o construir su liderazgo en base a unos pilares sólidos, en base a una ejemplificación, en base a ser definido y ser percibido como un líder realmente eficaz, inviertan en su comportamiento ético, inviertan en integridad, inviertan en ser creíbles. Porque
En caso contrario, pueden disponer de unas habilidades técnicas impresionantes y unas competencias incluso técnicas impresionantes, pero nunca van a poder provocar, ni gestionar, ni dirigir cambios, ni mucho menos ser respetados por los mismos. Serán respetados, en el mejor de los casos, por la jerarquía o poder que les haya otorgado su institución. Finalmente, por tanto, podríamos decir que ese comportamiento ese comportamiento ético es garantía de éxito y de sostenibilidad. Y por contra, las personas que actúan sin ética no disponen de ningún grado de confianza. Por lo tanto, las personas, en el mejor de los casos, las temerán, pero nunca las seguirán. ¿Qué nos diría en este momento Aristóteles? Nos diría que el medio para llegar a la felicidad es la virtud, y que no podemos vivir éticamente si no vivimos en función de determinadas virtudes, como manifestación práctica de nuestros valores. ¿No es verdad? Asimismo, el que fue director general del IES, nos diría Juan Antonio Pérez López que hablar de ética sin mencionar virtudes morales es como hablar de la mecánica, ¿verdad?, sin mencionar la gravitación. Se estará haciendo un discurso más o menos poético, pero nada que se parezca a un análisis riguroso. ¿Por qué nos dicen semejantes aseveraciones tan dignas personas? Pues, de alguna forma lo que nos están diciendo es que si nuestros comportamientos no están ajustados a los valores que decimos abrazar o que representan nuestro liderazgo, no vamos a ser en ningún caso creíbles, no vamos a ser congruentes y vamos a perder lo más importante que podemos tener en la vida, que es nuestra propia reputación, que es nuestra propia credibilidad. Un término que ha acuñado un gran amigo, una persona brillante en su campo, Enrique Sueiro, que habla de la soberanía personal que todos nosotros debemos de construir. ¿Creen ustedes que se puede evolucionar en la ética? ¿Creen ustedes que puede existir un camino de mejora, de desarrollo de nuestro nivel ético y por tanto del virtuosismo? Yo sinceramente creo que sí, pero no de cualquier manera. Es decir, de la misma manera que sí que hemos trabajado en nuestras competencias, hemos acudido a las mejores universidades, las mejores escuelas de negocio, para trabajar nuestras competencias, lo que no puede es tener una ausencia de madurez emocional ese mismo líder, ese mismo directivo, porque entonces ni será líder ni será directivo, será un jefe anclado en el poder y no podrá resolver los objetivos que en estos momentos son los más importantes y más en la gestión pública. Por tanto, a mi juicio, claro que podemos evolucionar, no podemos seguir con niveles de maduración emocional y maduración de virtud absolutamente infantiles, acompañadas de grandes competencias técnicas. ¿Por dónde empezamos? Muy fácil. Para poder abordar este hermoso viaje, este mejorarnos a nosotros mismos, este evolucionar, que es justo que nos diferencia, si se dan cuenta, de los animales. Nos diferencia en tres cosas de los animales: nuestro lenguaje, nos diferencia el magnífico libre albedrío, siempre tenemos el poder de elegir lo que queramos con nuestras vidas. Y finalmente nos diferencia justo con lo que voy a comenzar a trabajar, la conciencia. Tenemos capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y de nuestros propios actos. Por tanto, ¿por dónde empezamos esa carrera de evolución hacia comportamientos altamente éticos, por tanto virtuosos? Tomando conciencia. Como todos ustedes saben, la conciencia es un término, un vocablo que viene del griego, que se traduce como conocimiento. Sería tanto el conocimiento como el conocimiento de uno mismo. Es esa capacidad que tenemos de mirarnos a nosotros mismos y que las neurociencias hablarían de ese mindsight, ¿verdad? Sería esa capacidad que tenemos todos de enjuiciarnos. Otra cosa si lo hacemos, otra cosa es si eso acompaña nuestra evolución dentro del liderazgo. Es esa capacidad de cuestionarnos. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Las consecuencias de mis actos le están afectando a estas personas? ¿Qué sienten realmente los demás de mí? ¿Qué se llevan de mí? ¿Por qué guío mis decisiones? ¿Cuáles son los principios últimos que definen mi esencia? ¿Quién soy? Fíjense que estamos hablando de la conciencia sobre el ser.
de qué estamos hechos, nuestra esencia, nuestra identidad. Asimismo, esta conciencia nos permitiría reflexionar sobre cada uno de nuestros comportamientos en la empresa, pero también nuestra vida privada y social, con nuestros amigos. Y lo más importante, ¿qué impacto tiene cada una de mis decisiones con los demás? Por tanto, debemos de desarrollar nuestra conciencia, preservando lo más sagrado que tenemos, nuestra propia sensibilidad en la misma. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos la sensibilidad de nuestra conciencia, podemos no ser sensibles a determinadas actuaciones que hacemos que están teniendo un impacto muy negativo tanto a nuestro entorno inmediato como al resto de nuestros stakeholders. Así que, desarrollando esa conciencia, estaremos preservando nuestra sensibilidad, escuchando esa vocecita interior que nos dice lo que es correcto y lo que no es, no siendo que esa vocecita interior termine por no ser escuchada y por tanto adquiera mucho polvo, y de no escucharla terminamos haciendo las cosas de cualquier manera sin preguntarnos quiénes somos, hacia dónde vamos y cuál es el impacto de nuestro trabajo hacia los demás. Pero además de escucharla, además de prestarle atención, además de ser como niños en esa sensibilidad pura hacia la conciencia, tengo que entrenarla, no vale solo con escucharla, tengo que saber entrenarla cada día, tengo que saber llevar a la práctica ese virtuosismo. Y de entrenarla, al final lo que estoy haciendo es evolucionar en mis estados de comportamiento. Tanto es así que iríamos al segundo nivel. El primer nivel hemos visto que es darnos cuenta del ser, darnos cuenta de lo que es correcto e incorrecto. En el segundo nivel lo que hablaremos es de una especie de necesidad intrínseca del ser humano, si está bien, que es esa necesidad de desarrollo, de mejorar. ¿Sería aquellos recuerdan ustedes que trabajaba Aristóteles sobre el apetitivo intelectivo? Aquello de tender hacia resultados, que aquí llamaríamos de excelencia, mejorarnos a nosotros mismos, sacar lo mejor de nosotros mismos, no contentarnos con desempeños mediocres. Esto sería esa necesidad de desarrollo. Por lo general las personas manifiestan, ¿verdad?, una voluntad de ser mejores versiones de sí mismos. Estamos apelando a evolucionar, a desarrollarnos, a retarnos, a salir de nuestra zona de confort, a desarrollar todo ese hermoso crisol de potencialidades que tenemos cada uno de nosotros, a través de esa búsqueda del bien, a través de esa búsqueda del bien que a su vez nos va a generar una búsqueda de la felicidad, un llegar a estados eudaimónicos, como decíamos antes. Vinculado, por tanto, con esa motivación intrínseca de crecer, de desarrollarnos, de mejorar, implica el asumir retos y incorporar aprendizajes positivos de ser mejores versiones de nosotros mismos que ayer. Pero fíjense, ¿qué tienen en común la primera fase, la toma de conciencia, con la de desarrollarnos, la segunda? ¿Hacia dónde va dirigido nuestro esfuerzo? Hacia nosotros mismos, ¿verdad? Fíjense, envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Por tanto, tiene que haber una voluntad, una intención de querer ser algo más. Y para ser algo más, para que ustedes decidan cómo quieren trascender, para que ustedes decidan cómo quieren ser vistos como líderes en su institución, tenemos que examinar si lo que hacen, solo lo hacen por bienes íntimos, por crecimientos personales, o podemos incluso dar un paso más, el tercer y último paso, lo más sublime del camino en la ética, que sería el servicio a los demás. Como decíamos antes, tanto si yo tomo conciencia, hago un autoanálisis, estoy todo el día trabajando ese autoanálisis, estoy viendo ese mindset, ese cómo estoy desarrollando las cosas, cómo estamos evolucionando, cómo estoy mejorando, cómo me pongo retos, cómo me estoy empoderando. En esos casos, la persona hacia donde va dirigido a esa energía es hacia el crecimiento simplemente del mí mismo, del sí mismo. En cambio, para llegar al tercer nivel de ética, lo que tengo es que trascender
y tener objetivos y misión por encima de mi bien único. Tengo que empezar a querer aportar algo a la sociedad. Y por tanto, tengo que querer integrar el principal valor, que es el del servicio a los demás. En este grado nos encontraríamos en el nivel más alto y sublime, atendiendo a que el hombre, por naturaleza, al menos para mí, es un ser social. Y tenemos que asumir, por tanto, que somos seres dentro de una serie de comunidad o comunidades, una serie de sistemas, como me gusta a mí llamarlo, y que nos debemos y que interdependemos unos de otros. Por tanto, la vocación de servicio de la que estamos hablando está enormemente vinculada con el motivo trascendente de ser útil a esa comunidad. ¿Cómo puedo yo mejorar el día a la gente con la que trabajo? A las personas con las que me cruzo por la calle, a los clientes que vienen a mi institución pública. ¿Cómo puedo hacerlos más felices? ¿Cómo puedo dar un poquito de mí? O todo de mí. Y esto es así porque el ser humano, fíjense, cuando encontramos ocasiones donde entrenarnos en esos valores de orientación al servicio, debemos encontrar la manera de practicar la solidaridad, la verdad, el servicio, el sacrificio, que de otra manera sería imposible que lo pudiéramos desarrollar. Fíjense que nosotros lo ganamos hasta sirviendo a los demás. Somos nosotros mismos porque nos retamos a ser mejores personas en la vida. Así que el ser humano solo será completo cuando desarrolla estas virtudes de las que estoy hablando en servicio a los demás, como son la generosidad, la bondad, la solidaridad tan necesaria en estos momentos en el mundo, pero sobre todo el bien común y el altruismo. Si se fijan ustedes, por tanto, tenemos dos escenarios. Una cosa tiene que ver con el ser, cuál es mi identidad, de qué estoy hecho, la verdadera alquimia, ¿verdad?, de nosotros mismos, que refleja nuestra esencia, que además está presente de manera absolutamente intrínseca dentro de nosotros. Y otra cosa es el hacer, ¿qué hago con mi vida? Eso es lo que refleja el acto, que por cierto puede ser tremendamente distinto a la esencia. Así que, si me permiten, yo abogo más por el ser que por el hacer en esta sociedad donde estamos todos volcados en la parte externa y en lo que la sociedad demanda, sin intentar algunas veces darnos cuenta quiénes somos, para qué hemos venido y cuál es nuestra misión dentro de esta comunidad. ¿Cómo podemos trasladar esto a la gestión pública? Muy fácilmente. Miren, existen por tanto una serie de competencias en la función pública que hablan de nuestra manera de hacer, esa parte, digamos, más externa, esa parte que nos ilustran con distintos comportamientos, y otra serie de competencias que tienen que hablar o hacen alusión, mejor dicho, a nuestra manera de ser. La primera es en la que normalmente se centra cualquier institución pública a la hora de ser adiestrada, a la hora de seleccionar una serie de programas de formación, a la hora de hacer consultoría. Nuestra manera de hacer. En estos momentos la mayor parte de sus líderes están trabajando en su liderazgo. Están trabajando en la toma de decisiones, en el equipo, en el planeamiento, en proactividad, en gestión del tiempo, pensamiento estratégico, sentido de la urgencia, negociación, conciliación, conflictos y adaptación al cambio. Muy bien. Todo esto tiene que hablar de competencias, pero de competencias que hacen alusión a la manera de hacer ética de una institución pública. Otra cosa sería la manera de ser. ¿Qué competencias estaríamos desarrollando aquí? La integridad, nuestra coherencia de lo que dice la institución que persigue y lo que realmente hacen sus líderes, ejemplificando o no cada día en ello. La orientación al servicio, ¿realmente estamos orientados al cliente? ¿Realmente la figura por la que nos levantamos todos los días para trabajar son nuestros ciudadanos? Honestidad, somos honestos, ¿verdad? Lealtad, solidaridad, responsabilidad, pero no porque estemos integrados en un programa de responsabilidad social corporativa, sino porque lo queremos y porque pensamos que el impacto en nuestras decisiones es fundamental tanto en lo que tiene que ver con la parte ambiental, la parte social, la parte económica de generación de riqueza común y empleo. La equidad, la construcción de confianza es uno de los valores esenciales de nuestra institución y finalmente el equilibrio.
Fíjense cómo son competencias y dan origen a competencias totalmente distintas. Por una parte tendríamos las que saturan el vocablo autoridad y otras que saturan el vocablo el factor poder. Unas hablan de cómo personas son de manera natural líderes naturales, seguidas, y cómo otras personas, si quieren ser escuchadas, tienen que apelar a la jerarquía, tienen que apelar al poder. Las primeras, las del ser, son las que generan la autoridad de una persona. Las segundas, las del hacer, son las que apelan al poder. Y fíjense, poder y liderazgo no van juntos. Poder y jefe o mando sí van juntos. Si lo que ustedes desean es transformar sus instituciones, inviertan en liderazgo, inviertan en autoconocimiento, inviertan en el desempeño diario de la ejemplificación de esas virtudes y empiecen por trabajar el ser. Les diría Dimin, nada cambia sin transformación personal. ¿Qué nos está diciendo? Que para transformar una institución, antes debemos de transformarnos nosotros, lo que yo llamo nuestro viaje interior. Y ese cambio, si se dan cuenta, a pesar de que nos dicen que todos los cambios vienen de afuera, que tenemos que estar adaptándonos continuamente a todos los cambios que vienen de afuera, el cambio más importante de nuestra vida viene de dentro a afuera. Y es la mejor inversión que podemos hacer si queremos ser líderes, porque es la inversión en nuestra autoridad personal, profesional y competencial, y autoridad moral. ¿Cómo trabajamos esta autoridad? Muy fácil, basándonos en la ejemplificación. Yo no le tengo que decir a mi equipo las cosas que creo, en las cosas que realmente son importantes en mi empresa. Solo tengo que comportarme con las cosas que digo que son importantes para mí. Pero siempre tengo que ser íntegra. Tengo que integrar el valor de responsabilidad. Tengo que saber que las decisiones que tomo tienen unas consecuencias. Y por tanto tengo una responsabilidad enorme personal, pero también una responsabilidad social si dirijo una institución. Tengo que ser coherente entre las palabras y los actos. Por tanto, congruente, por tanto, íntegro. Y si realmente estoy en una institución, tengo que saber que lo principal por lo que tengo que trabajar es por la vocación de servicio de los demás. Una manera muy interesante e inteligente de hacerlo es basando el liderazgo en valores humanistas. Así, con una mejora continua hacia la excelencia. Aquello que nos decía Aristóteles, ¿recuerdan ustedes del apetito intelectivo? De lograr ser la mejor versión que podemos llegar a ser, de no quedarnos con resultados mediocres, excelencia. Asimismo, intentaremos favorecer el bienestar, que la gente esté cómoda con nosotros, que crezca la confianza en esos ambientes y la felicidad de la organización. Es la mejor inversión que les recomiendo que hagan. De personas altamente felices con estados importantes de bienestar surge la confianza y de ahí puede surgir la transformación y, por supuesto, la innovación. Pero para ello hay que autocuestionarse y hay que evaluarse. Tengo todos los días que evaluar cómo estoy desarrollándome en ese camino hacia la ética. Y recibir continuamente feedback benéfico y pedirlo y darlo a todos los demás. Porque esto será un mecanismo de mejora continua para la organización. ¿Qué nos diría ahora Sócrates respecto a lo que acabamos de estudiar? Nos diría que una vida que no se evalúa nunca no merece la pena ser vivida. Sería tanto como pensar que todo lo que hacemos bien a la primera y que no necesitamos ninguna humildad para transformarnos, para recibir una brecha de cómo poder trabajar en la mejora diaria de nuestras competencias. Asimismo, Hutton nos diría que lo que el mundo necesita en estos momentos es una brújula, no simples llamamientos a la democracia y a una economía de mercado, y que lamentablemente no hay ninguna disponible. Así que, ¿sabes lo que les voy a recomendar?
que no nos importe y que nosotros mismos nos vamos a fabricar lo más importante en esta carrera, en esta evolución, en este camino hacia la ética y para que la ética esté presente dentro de nuestra institución pública. Es imposible desarrollarnos, crecer, evolucionar sin construir nuestra propia brújula moral. ¿Qué es? Mire, tendríamos que comenzar preguntándonos si conocemos de qué está hecha nuestra brújula moral. Algo tan sencillo como preguntarnos cuáles son nuestros principales principios, nuestros principales valores. Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Al fin y al cabo, tenemos que saber qué es lo que seguimos, qué es lo más importante para nosotros, cuáles son los valores y de alguna forma actualizarlos y saber cómo está regulada esa brújula, dicho de otra forma. ¿Está marcando realmente un norte al que poder seguir? ¿O quizá la tenemos imantada? ¿Qué pasa con una brújula cuando le acercamos inmediatamente un imán? Se desregula inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos una serie de principios que nos hemos construido? Llegamos a organizaciones donde los valores están muy cercanos al egoísmo, a el bien simplemente individual. Esa brújula puede imantarse. Y si no la ponemos al día, podemos pensar que estamos teniendo comportamientos correctos, cuando cada día nos estamos más alejando de nuestro amor. Esto es muy importante, porque esa brújula moral es nuestra guía en la vida, pero además lo será más en el entorno en el que estamos llamados a vivir, definido por cambios que además no son turbulentos, con una inestabilidad que va a ser la única variable estable, la inestabilidad, por tanto con máximos niveles de incertidumbre y con una gestión de lo imprevisto y por supuesto con una serie de contradicciones aparentes. Como no tengamos una brújula moral absolutamente definida, aclarada, aflorada, ajustada y a la vista, estaremos nadando en la oscuridad con los ojos vendados. Y sin esta brújula, lo que no estará garantizada es nuestra supervivencia. Así que vamos a ver este cóctel que se llama autoridad. ¿De qué está hecho? Como decía antes, esa brújula, ¿verdad?, está conformada por una parte por principios, valores y virtudes. Vamos a ver la diferencia entre ellos porque es muy importante a la hora de llevarlo a cabo dentro de la institución pública. Los principios sería todo ese conjunto de normas generales de conducta, de inicios, que se constituyen en el inicio de un proceso de desarrollo. Esos serían los principios, normas. Vale. Los valores son las creencias fundamentales que cada uno de nosotros tenemos y que afloramos cuando definimos la misión de la empresa, esos valores fundamentales, que nos ayudan a decir las cosas que preferimos sobre otras, las líneas de acción que seguimos sobre otras, elegir unas cosas en función de otras, son las que nos dicen qué cosas para nosotros son, en la jerarquía de esos valores, las esenciales que guían nuestra vida. Y finalmente las virtudes tendrían que ver con la praxis. La virtud sería la puesta en práctica de cada uno de esos valores de los que acabo de hablar. Dicho de otra forma, serían los valores hechos hábito. Recuerden, principios, valores y virtudes son aquellos que forman parte de nuestra autoridad personal y que definen si el cóctel está bien hecho y por tanto podemos incluso inspirar, ser líderes, o nunca podremos inspirar y tendremos que recurrir al poder y al mando para ser serios. ¿Y cómo podemos saber en su institución pública si hay más de unos o de otros? Dicho de otra manera, ¿cómo podemos saber si los valores son verdaderos o falsos? Muy fácil. Primero empecemos por el autoconocimiento. Vamos a poner en valor nuestros valores. Vamos a hacernos un checklist nuestro inicial. ¿Cuáles son realmente sus valores? En ese momento lo escribamos. ¿Son verdaderos? Vamos a ver, muy fácil. ¿Le están ayudando esos valores que acaba de escribir en su libretita a ser mejor persona? ¿Le provoca sentimientos de paz, de bienestar, de orgullo incluso? ¿Le están
permitiendo influir positivamente en los demás. La gente que le rodea es más feliz y hace comentarios de que son mejores personas, de que aprenden de usted. Los encuentros se pueden encontrar. Miren qué fácil. Vamos a trabajar esto a nivel de autoconocimiento. Y inmediatamente vamos a verlo a nivel de diferenciación, si son verdaderos o falsos. ¿Esos valores le ayudan a alcanzar la plenitud? ¿Esos valores le permiten manifestar lo mejor de la naturaleza humana? ¿Le permite alcanzar la independencia y el equilibrio? Y finalmente, ¿esos valores me permiten influir positivamente en los demás? Hacen lo que ustedes consideren que toca en estos dos escenarios. Porque luego nos tocará, una vez aclarados si los valores son verdaderos, son falsos, nos toca construir lo que llamamos los valores guía, que no es otra cosa que ese conjunto de valores que consideramos importantes en nuestras vidas, aquellos que han definido nuestro discurso, nuestro río de la vida, aquellos que nos han hecho elegir unas cosas sobre otras. Actuar o no actuar. Por tanto, el conjunto de valores que consideramos cruciales en nuestras vidas y que constituyen esa brújula de la que les acabo de hablar. Son muy importantes tenerlos claros delante de ustedes y aflorados porque son aquellos que les van a ayudar en cualquier decisión que tomen en su vida. Por tanto, vamos a abordar ahora ese modelo del que les hablé al principio de la sesión, que está basado en los famosos 4 pilares del crecimiento ético. ¿Por dónde empezamos? Como siempre. Autoanálisis, ¿verdad? 1. Reconocimiento de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? El valor de nuestra identidad. Sabiendo la singularidad. Miren, de la misma manera que no existen 2 copos de nieve iguales por millones y millones de copos que pueden caer en un momento, tampoco existen 2 seres iguales, humanos. No existen millones de seres humanos que existen, no existen 2 seres humanos, somos únicos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema crucial de valores es absolutamente diferente. Una vez tenemos ese trabajo de reconocimiento de nosotros mismos hecho con ese valor de identidad, tendríamos que atender a la libertad. Miren qué cosa tan hermosa. A pesar de lo que nos dicen por muchos medios, muchas fuentes, el ser humano siempre tiene libre albedrío. Siempre es el único ser que puede hacer uso de su libertad. Luego lo vamos a ver desarrollado con el genio, ¿verdad?, de Viktor Frankl, donde nos explica que están en entornos más hostiles, estar en un campo de concentración, hasta en ese momento donde puede construir su destino, eligiendo qué tipo de hombre quiere ser. En el tercer caso del pilar, ¿verdad?, tendríamos que hablar de identificación de nuestro sentido de la vida o propósito. Vamos a ver la misión. ¿Para qué hemos venido? Y por último, vamos a ver esa disposición para vivir íntegramente. Vamos a desarrollar también estos 4 conceptos, 4 pilares básicos del modelo de crecimiento ético. Decíamos al principio que comenzamos, como siempre, por ese autodescubrimiento. Reconocimiento, tomar conciencia de qué es ese ser del que estamos hechos. Está conformada esa identidad por todos los modelos, pero cuidado, bajo nuestros mapas mentales. Como ustedes muy bien saben, cada mapa mental es un sistema de filtraje. Yo filtro en función de mis valores aquello del mundo que, atendiendo mis valores, creencias, gustos, expectativas y experiencias anteriores, forma parte de lo que para mí se llama mundo. Por tanto, no existirán tampoco 2 mapas mentales iguales. Repito, está conformada por tanto esa identidad, por nuestros modelos o mapas mentales, formas particulares de comprender, de entender, de relacionarme con el mundo y de pensar ese mundo, condicionados por mi formación, mis experiencias, mi educación, mi genética, y todo ello figura esa manera que tenemos de filtrar la realidad.
Todos somos absolutamente diferentes, como les decía hace unos instantes, pero además somos únicos, somos auténticos, con nuestro FODA de los valores, sentimientos, áreas de mejora, fortalezas, amenazas, oportunidades. ¿Qué tendremos que hacer en este momento? En esta parte crucial del pilar, del primer pilar. Y asimismo, una vez hemos hecho el FODA, tenemos que saber quiénes somos, conocer qué recursos necesito para superar esas debilidades y convertirlas en fortalezas, para aprovechar esas oportunidades de mejora y convertirlas en algo brillante de mí. Necesitamos, por tanto, para seguir adelante, para seguir creciendo, cuestionarnos todas estas cosas. Y tenemos que saber con qué recursos y apoyos, palancas contamos para hacer frente a los desafíos que tenemos y vamos a seguir teniendo en la vida, porque la mayor parte de estos recursos están dentro de nosotros. En el segundo pilar, fíjense que hablábamos de la libertad, del libre albedrío, de eso que junto con el conocimiento, ¿verdad?, y el lenguaje nos diferenciaba de los animales. Una de las obras cumbres, para mí, que escribió Viktor Frankl, es el hombre en busca del sentido último. Aquí vemos un máximo exponente de la libertad. El hombre no está totalmente condicionado, nos diría Viktor, ni determinado. Él es quien determina si ha de entregarse a las situaciones o hacer frente a ellas. El hombre en última instancia se determina a sí mismo. El hombre no se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia. Y recuerden que esto lo escribió un ser humano, quizá en uno de los momentos o límites más extenuantes, en un campo de concentración, donde él decidió que su propósito, por supuesto, sería sobrevivir, porque quería ver a su esposa, porque quería ver crecer sus propias limitaciones, porque quería contarle al mundo las atrocidades que estaba viviendo en esos momentos. Eligió el tipo de vida que quería. Haciendo uso de esa libertad de la que estamos hablando, nos vamos a encontrar dos tipos de personas. Las personas proactivas y las personas reactivas. Las personas centradas en un foco positivo, en el que ampliamos nuestro círculo de influencia, en el que aprendemos a ser líderes en función de nuestra autoridad, de nuestro poder, en el que nuestro círculo de preocupación, ¿verdad?, está centrado en cómo se cuida los demás, de una forma íntegra nuestra. En cambio, el foco reactivo reduce notablemente ese círculo de influencia porque no somos creíbles, porque no hemos hecho ese trabajo del que estamos haciendo alusión continuamente, y porque esperamos que los demás tomen las decisiones que nosotros deberíamos de tomar por nuestras propias vidas. Miren, esto es muy fácil. Si queremos hacer un cambio importante en nuestra organización, tenemos que saber que tenemos que contar con personas con una alta conciencia y una alta proactividad, que no esperen a que los demás tomen la decisión de iniciar el cambio a través de comportamientos virtuosos, sino que ellos, de forma ejemplificadora y sabiendo de ese uso de libertad, decidan hacer algo digno con sus vidas. En el tercer pilar veíamos esa identificación, ¿verdad?, de nuestro sentido de la vida. Sin sentido en la vida, sin propósito en la vida, no podemos tener ni construir autoridad. Y por tanto, sin autoridad no podemos aspirar a influir en nada ni en nadie. Y por tanto no podremos hablar de liderazgo. Me encanta ilustrar este momento con una parte brillante de la cuando Alicia le dice al señor Gato: ¿podrías decirme, por favor, qué camino de tomar para encontrar la salida? ¿Recuerdan cuando se encontraron en el laberinto? Preguntó Alicia. Le dice el señor Cat: depende mucho del punto donde quieras ir. Alicia le dice: me da igual a dónde ir. Entonces no importa qué camino sigas, contestó ella. Claro, fíjense que tanto nuestro sabio anterior, Viktor Frankl, como Nietzsche nos diría: aquel que tiene claro el por qué vivir puede enfrentarse a todos los cómo. Si sabemos para qué hemos venido a la vida, si hemos definido ya nuestra misión, nuestro propósito, encontraremos de una manera mucho más sencilla el cómo actuar ante las difíciles elecciones,
los problemas que nos encontramos en la institución, verdaderos conflictos con personas que nos pueden importar, etcétera, etcétera. Sabremos perfectamente cómo actuar. Tenemos una guía, una brújula que nos está iluminando día a día en nuestra toma de decisión como líderes. Y finalmente el cuarto pilar, que es esa disposición para vivir íntegramente. ¿A qué me estoy refiriendo? A que nuestra vida nunca será mejor cuando tengamos un mejor jefe o cuando tengamos unas condiciones de trabajo más hermosas o cuando tengamos una oficina más bella. Miren, esto no paro de oírlo. No es así. Tampoco tendremos una vida mejor cuando no tengamos responsabilidades y estemos en zona de confort y estemos aparentemente cómodos. La responsabilidad es nuestra y esto implica vernos como protagonistas de la propia vida que vivimos. Si entendemos nuestra vida como una película, tenemos que dejar de observar las películas de los demás y sentir para empoderarnos y decidir la nuestra propia. Tenemos que ser protagonistas de nuestra propia vida. Y para ello tenemos que ser, vivir y trabajar de forma íntegra. Eso está en nuestras manos. Pero tiene que ser nuestra decisión, nuestra disposición para vivir íntegramente. Porque sólo así podremos hablar de autoridad frente a poder. Y solo así nos daremos cuenta de que el principal capital que tenemos en la empresa no es el capital financiero, ni los recursos que nos han explicado hasta ahora, sino el capital humano, que curiosamente fue formulado por un gran economista, Schultz, pionero de este tipo de estudios, y que es quien acuña primeramente este término, haciendo alusión a ese capital que es el único que nos puede ofrecer ventajas competitivas de la institución frente a otros capitales, y que es el único que es intangible, formado por ese conjunto de sentimientos, valores, relaciones, competencias, emociones, inteligencias, que todo ello, perfectamente estructurado, se puede compartir o se puede convertir, si ha sido bien liderado, en capital, luego social y finalmente reputacional. Hablando del capital humano, tendríamos que decir que los trabajadores no invierten su capital humano a cualquier precio y de cualquier manera. ¿Qué tiene que tener nuestra institución pública para que yo invierta todo lo que he aprendido, todas mis ilusiones, mi mejor versión de mí misma? ¿Lo invierto de cualquier forma? No. Los trabajadores son y deben de ser vistos por ustedes como inversionistas de su propio capital humano. Y para ello lo que hacen, de la misma forma que si yo soy un grupo, ¿verdad?, de accionistas y quiero invertir en una empresa, en su empresa, me voy a fijar muy mucho cuál es su capital reputacional, me voy a fijar muy mucho cómo está estructurada esa empresa, me voy a fijar en su capital intangible. Cada uno de sus trabajadores en esa institución están haciendo lo mismo. Están actuando como inversionistas de su capital humano y evalúan el contexto organizacional imperante en esa institución para decidir si invierte o no todos sus activos, es decir, competencias, formación, habilidades, experiencias, diferenciación en la organización. Y si no invierten, ustedes nunca podrán hacer sobrevivir esa organización y mucho más encontrar ventajas competitivas o tener resultados de excelencia con nuestros stakeholders. Solo, como digo, si está bien gestionado ese capital humano, bien liderado, se convertirá en capital social. ¿Qué sería el capital social? Sería el conjunto de las interacciones, de las relaciones, que si está perfectamente bien dirigido, se tiene que basar en la palabra sagrada, en los vínculos. Cada vez que hablo con mi equipo interno, con mis proveedores, con mi cliente externo, con la ciudadanía, con la comunidad, estoy generando relaciones basadas en la confianza, en el bien común. Por tanto, estoy enriqueciendo, estoy agrandando el capital social de esa institución. Miren qué fácil. El capital social pongo aquí que es un fenómeno subjetivo, que está compuesto por las creencias, por los valores, por las actitudes, que influencian cómo las personas se relacionan entre sí. ¿Por qué? ¿Por qué generamos o no vínculos? Incluye la confianza, las normas, la reciprocidad, las actitudes y los valores que ayudan a las personas, líderes, managers, colaboradores, a trascender, a superar relaciones conflictivas, todos los días tenemos conflictos, y competitivas, para poder transformarlo y generar relaciones basadas en la confianza, en la cooperación y en la ayuda mutua. Este concepto, que define brillantemente Newton,
anteriormente, hace referencia a principios y valores éticos que son promovidos por los integrantes de esta organización o de esa administración pública y lo incorporan como parte esencial de su cultura. Y está demostrado que hacer esto y invertir en esta parte es la principal diferencia con todo tipo de organizaciones. Si realmente quieren alcanzar capital humano brillante, desarrollo humano brillante, y no solo económico, van a tener que invertir en las cuestiones esenciales en las que cree ese capital para dar todo lo que lleva. Y como decíamos antes, de manera final, ¿cuál es el rol directivo en la construcción de esa cultura ética sostenible? Ese el pilar básico de todas sus instituciones públicas. Vamos a ver cómo influyen los supervisores en el desempeño de sus colaboradores. El rol directivo tiene que ser el sistema de liderazgo y de dirección que me permita tener esos valores presentes y no dejármelos en casa, porque cuando llego a esa institución mis valores son contravalores. A través, asimismo, del comportamiento de esos líderes, que deben de ser absolutamente fiables, íntegros, ejemplificadores, transparentes, en los que yo puedo, por tanto, confiar, porque son coherentes con el desarrollo de todos sus colaboradores, que pasan a ser una prioridad del supervisor. Pero además, ese rol directivo tiene que servir de modelo a imitar. No tengo que preguntarme cuáles serían, vean ustedes, ese virtuosismo, esa ejemplificación práctica de los valores. No tengo que mirar a mi jefe, que tiene que ser una serie de valores con patas, ejemplificando cada día. Y servir, por tanto, de modelo de inspiración a todo el equipo y a todos sus colaboradores. Y finalmente, el rol directivo, en esa construcción de una cultura ética sostenible, tiene que ser a través de la riqueza de su capital social, la riqueza de ese malla, ¿verdad? Ese conjunto de interacciones, de relaciones basadas en el bien común, la cooperación, la colaboración a través de las competencias intelectuales, emocionales, como la empatía, buscando el servicio hacia el otro y asumiendo la interdependencia de toda la institución. Y solo así nos daremos cuenta, como por ejemplo, gente tan brillante como Mintzberg nos decía que ese rol directivo en esa construcción de esa cultura es tan importante, sabiendo que ningún trabajo es más vital para nuestra sociedad que el de los directivos. El directivo es el que determina si una institución nos atiende bien o si una institución nos atiende mal o desperdician nuestros talentos y recursos. Por tanto, la ejemplificación moral del directivo no tiene la misma importancia, el mismo peso que de cualquier otro colaborador. ¿Y cómo sé yo si lo estoy haciendo de forma correcta? Muy fácil. Te voy a hacer una serie de preguntas que de la misma forma que hemos hecho antes se va a contestar en su cuadernito. ¿Cómo influye usted en los demás? ¿Sus colaboradores le obedecen o le siguen? En relación con ellos, ¿es su poder lo que prevalece o su autoridad por lo que es y representa? Su autoridad, recuerden, personal, su profesionalismo técnico y por otra parte la autoridad moral, personal, su profesionalismo, las cosas que sabe, sus competencias, su mejora en su puesto de trabajo, la formación, las habilidades. La autoridad moral, el conjunto de valores y virtuosismo que ejemplifican. ¿En qué medida lo perciben como una persona íntegra y coherente? ¿Hace usted lo mismo que le pide a los demás que hagan? ¿Dice lo que hace y hace y piensa lo que dice? ¿Es coherente? ¿Trata a su equipo con su grado de madurez y competencia en función de los distintos niveles que tiene cada una de las personas de su equipo? ¿Es evidente ante los demás que usted está interesado en el desarrollo de cada uno de ellos? ¿Ellos lo saben? ¿Lo perciben como tal? Yo que sí, un poquito de tiempo de reflexión a contestar este brevísimo checklist. Porque, si lo hace, podremos pasar como parte final a esa construcción de una cultura ética de la administración pública.
Empezando por lo siguiente. Vamos a incorporar la ética en los fines y la cultura organizativa, que este hecho sea genuino, que realmente nos importe, no que estamos siguiendo un programa simplemente de certificación. Vamos a pasar de normas éticas a prácticas éticas. Vamos a pasar, si les parece, de trabajar el ser y el hacer en toda la plantilla, el ser y el hacer, mi identidad y cómo la represento. Vamos a realizar códigos de ética, así como el enunciado de los valores institucionales, pero esta vez intentemos que sean compartidos y consensuados, visualizados comúnmente. Vamos a favorecer, en cuarto lugar, y ejercitar las buenas prácticas, hasta convertirlas en hábitos, que estas prácticas se hagan hábitos. Vamos a formar y capacitar a todos en este tema. Si hemos invertido en cantidad de programas de profesionalismo, de competencias técnicas, de calidad, por favor, invirtamos también en cómo ayudar a la gente a crecer en madurez ética, en proyectos que trabajen nuestra mejor moral y en trabajos de virtudes. Vamos a conformar comunidades que favorezcan la manifestación de prácticas, por tanto, éticas. Y finalmente vamos a exigir eficacia y eficiencia, pero también cómo llegamos a ser eficaces y eficientes. No vamos a permitir cualquier camino. No vamos a permitir cualquier cómo hemos llegado a esa visión. Y vamos a asegurar la coherencia entre esa manera de hacer de la que hablábamos antes y la manera de ser de la empresa. Vamos a intentar que vayan absolutamente unidas y sean coherentes. Y solo así podremos construir una cultura ética en la administración pública. Miren, quería compartir para terminar en el día de hoy este extracto de la tercera vía hacia una buena sociedad de Cioni, que es bellísima, donde dice que las experiencias directas y los mensajes recibidos son más importantes para la formación del carácter que las lecciones magistrales de ética y de civismo. Muy buenos días y espero que hayan disfrutado tanto de un tema tan importante y a veces no prioritario como asignatura básica de nuestro desarrollo, que va a decidir no solo su eficacia y su liderazgo dentro de la institución pública, como su felicidad, la integridad, la utilidad y la influencia que puede tener no solo dentro de su trabajo, sino en su propia vida, que espero esté orientada a la felicidad, a la integridad, de ser cada día mejor persona, además mejor profesional. Buenos días, como siempre un placer.